Romanos, hermanos, por favor, si son tan amables, búsquenlo. Capítulo 1, versículo 1. ¿Listos? Bueno, leemos la palabra y dice así, Romanos 1 del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos. Padre, qué privilegio tan grande el poder el día de hoy comenzar un estudio bíblico nuevo con la iglesia. Te pido que me des sabiduría, que me des denuedo, Señor, que tu gracia me ayude, tu favor me guíe para abrir las escrituras a los hermanos y confiar en que ellos, Padre, se enamorarán más de tu palabra cada día y amarán más tus mandamientos y vivirán en santificación. Iniciamos un año, iniciamos una serie nueva, tenemos nuestro primer servicio de Santa Cena, tantas cosas combinadas, Señor, que son medios de gracia, que son favores que recibimos de ti, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Ayúdame, Señor, a mantenerme en la palabra, a ser fiel a las escrituras, y ayuda a mis hermanos a valorar también la buena palabra y atesorarla en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a, como decía, a iniciar una serie que se titulará Romanos. Romanos, ese es el título de nuestra serie, y vamos a irlo llamando parte 1, parte 2, y así sucesivamente hasta que con la ayuda del Señor podamos terminar esta serie. Hoy es la parte 1 y estos son los versos que nos van a ocupar hoy, verso del 1 al 7. Esto es lo que se conoce como una serie expositiva, ¿verdad? Donde tratamos de agarrar un libro y de estudiarlo detenidamente. Les pido su paciencia, porque estas series, pues, para abarcar todo de una manera satisfactoria, pueden ser un poco largas. Pero confío en Dios, hermanos, que amaremos la palabra y no se nos hará tedioso, sino una bendición. El libro de Romanos es, como dicen algunos teólogos, la columna vertebral del Evangelio. De hecho, algunos teólogos le llaman el Evangelio de Pablo a este libro. Tiene una belleza, hermano, y una grandeza maravillosa. Este libro es maravilloso. Pero, y no le digo esto para predisponerlo, le digo esto para que usted se concentre, no es un libro fácil, es un libro difícil.
después de haberlo leído muchas veces en mi vida, el libro de Romanos, yo le puedo decir que si lo vuelvo a leer, tengo que volver a detenerme en algunas cosas para investigar y para prestarle atención, porque digo, ¿cómo era? Aunque ya lo leí en otras oportunidades. Les quiero pedir entonces su atención, tomen notas, pregunten durante la semana si no queda claro algo de esta porción, antes de que avancemos a la siguiente porción el domingo que viene. Esta carta, hermano, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia cristiana de Roma, es una carta o un libro, también lo podemos llamar un libro, es un libro de la Biblia, aunque su formato es de epístola, de carta, que toda iglesia, hermano, que diga somos una iglesia sana, debe predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestras doctrinas como protestantes salen en sí del libro de Romanos. Yo sé que todo el Nuevo Testamento es importante. Ningún libro del Nuevo Testamento es de despreciar. No importa si es Segunda de Juan, que es el más pequeño de todos. Todos son palabra de Dios. Pero Romanos, a lo largo de la historia, ha ocupado un lugar muy importante en la iglesia cristiana. Romanos ha sido un parteaguas en la historia de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene aproximadamente 2000 años de historia, poco más, poco menos, y en ese transcurso Romanos ha sido fundamental. Así que toda iglesia, hermano, debemos estudiar Romanos. Nosotros nunca hemos dado una serie expositiva de Romanos en el pasado, pero hemos abordado todas las doctrinas que Romanos habla. El tema en sí, hermanos, de Romanos es la justificación de los hombres por medio de la fe. Por esto es que es tan importante, porque los que decimos que somos protestantes, que somos evangélicos, cristianos protestantes, esta es la doctrina que nos separa de todas las demás religiones del mundo. Esta es la doctrina que nos hace diferentes de todas las religiones del mundo. Nadie más en este planeta, ninguna otra religión cree esta doctrina como nosotros la creemos. Que la justificación del hombre es por la fe que este hombre tiene en Jesucristo. Entonces, este libro, hermanos, ha sido parte primordial en todos los grandes avivamientos y reformas del pasado en la historia de la iglesia. Siempre que cuando estudiamos la historia de la iglesia y llegamos a un avivamiento o a una reforma, por lo general siempre estuvo involucrado el libro de Romanos, el estudio del libro de Romanos. Para no ir muy lejos, la reforma más grande que la iglesia cristiana ha experimentado y que es la reforma protestante que sucedió en el siglo XVI, fue en base al libro de los Romanos. Así de importante es este libro. Nosotros sabemos que esa reforma, hermanos, partió la historia, dividió la historia para siempre. Pasamos prácticamente de antes de la reforma, en que la gente vivía en oscurantismo o en la Edad Media, a después de la reforma, a vivir en el Renacimiento y en la era tecnológica y los avances y todo lo que trajo la reforma, hermanos. Pues sabemos que es por la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero es gracias también a que Dios dirigió a grandes hombres al estudio de este libro. Le voy a mencionar a modo de introducción algunos hombres que fueron transformados, hermano, por este libro de Romanos. Uno de ellos es Agustín. Algunos le llaman el doctor de las doctrinas de la gracia. Agustín, hermanos, se convirtió leyendo Romanos capítulo 13, verso 13 al 14. Agustín era un hombre inmoral, era un hombre que vivía una vida licenciosa, que se deleitaba en el pecado, y esa vida inmoral a él le había traído pues mucha ansiedad, porque eso es lo que deja el pecado. El pecado no deja nada bueno. La gente puede andar en el mundo y deleitándose en cosas que a Dios no agradan.
Y aparentemente son felices, pero no es cierto. Su vida es vacía, sin sentido, sin propósito, porque uno de los dolores más grandes que puede experimentar un ser humano en su corazón es la sensación de falta de propósito. No sé de dónde vengo, no sé quién soy y no sé hacia dónde voy. Esas son las 3 preguntas que más han atormentado al hombre a lo largo de la historia. Se cuenta que un día Agustín estaba muy triste, estaba meditabundo, ¿verdad? Por su vida licenciosa, que le traía y producía mucha ansiedad, cuando él oyó a lo lejos a un niño que estaba cantando en latín y decía en latín tolle lege, que quiere decir toma y lee. Él oyó esa voz de ese niño cantando a lo lejos esas palabras, y entonces él estiró su mano hacia un rollo de libros que tenía ahí y tomó el libro que tomó en sus manos era el libro de Romanos. Y lo abrió aquí, Romanos 13 al 14, léalo conmigo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este pasaje convirtió a Agustín, el gran doctor de las doctrinas de la gracia, uno de los teólogos más grandes de la historia del cristianismo. Fue una palabra, hermanos, directa a su corazón. No pudo haber sido más claro el Señor hablándole directamente a Agustín. No andes en glotonerías, no andes en borracheras, no andes en lascivias, en lujurias, en contiendas. Era exactamente el modo de vida de él. Y el consejo que le da el Señor es: vístete del Señor Jesucristo. La Biblia dice: vestíos del nuevo hombre, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre que lo único que anhela es el mundo, el pecado, la vieja naturaleza, que la carne le mueve en todas esas cosas. Pero ¿qué le había dado qué le había dado eso a Agustín? Tristeza, dolor, angustia. Pero cuando el evangelio vino a su vida por medio del libro de Romanos, su vida fue transformada para siempre. Martín Lutero es otro hombre que fue impactado profundamente por el libro de Romanos. Vivía atormentado porque no entendía la justicia de Dios. Porque cuando a él le hablaban de la justicia de Dios, él la entendía que como Dios es justo y perfecto, es imposible de satisfacer, y por lo tanto lo único que el hombre recibirá de la justicia de Dios es castigo. Y trataba de limpiarse por sí mismo y de autocastigarse y de aguantar hambre y de pasar confesándose todo el día, y no encontraba paz. Pero un día Lutero leyó Romanos 1:17 y él entendió que de la justicia de la que habla Romanos 1:17 es una justicia que es aplicada desde el cielo sobre todos aquellos que tienen fe en Jesucristo. En su testimonio, Lutero dice: sentí haber nacido de nuevo cuando él leyó este pasaje, Romanos 1:17. Y fue gracias a este pasaje de Romanos 1:17 que Lutero inició el movimiento de reforma, el 31 de octubre de 1517 para ser más exactos. Él dijo: la iglesia se ha extraviado, porque se estaba vendiendo la salvación, se estaba vendiendo el perdón por medio de indulgencias. Y él entendió que Romanos 1:17 dice: el justo por la fe vivirá. Juan Wesley es muy famoso en Georgia porque él fundó en Georgia el movimiento metodista, que lamentablemente se ha estado desviando de una forma terrible últimamente. Mi esposa me preguntaba hace unos días acerca de los metodistas porque se han estado desviando y están aceptando ya ministros homosexuales y casar personas del mismo sexo en la iglesia. Y me decía mi esposa: pero ¿por qué? Si el hombre que inició ese movimiento fue un hombre
sano y bastante sano doctrinalmente. Yo le decía, bueno, pues porque él ya murió hace muchos años. Y el hecho de que alguien enseñe lo correcto a un grupo de gente no significa que por generaciones la gente perseverará en la doctrina y en el amor por la palabra. Pero Juan Wesley, hubo un momento antes de él meterse más con Dios. Él ya era creyente, pero él no entendía a plenitud del evangelio. Habían cosas del evangelio que a él lo confundían un poco. Un día lo invitaron a una reunión donde se iba a dar una clase sobre Romanos y él no quería ir. Él estaba con una actitud renuente de ir a esa reunión. Al final acabó asistiendo a esa reunión, y cuando explicaron en esa reunión el libro de Romanos desde un punto de vista reformado, desde un punto de vista protestante, porque él no era en sí reformado, no era tan reformado como los teólogos reformados, él dijo que él sintió en ese momento que sus pecados habían sido llevados lejos de él. Y esa es una de las sensaciones más hermosas que un hombre puede sentir. Yo me acuerdo cuando nací de nuevo, sientes que un gran peso es quitado de encima de tu espalda. Y ese es el poder del evangelio. Acordémonos, hermanos, que el poder del evangelio es la omnipotencia de Dios salvando al hombre. Juan Calvino, otro hombre que también fue afectado profundamente por el libro de Romanos, dijo que cualquier persona que adquiera conocimiento de esta epístola, se le abrirá una puerta enorme para poder entender todas las escrituras. Romanos cita 57 veces el Antiguo Testamento. Es el libro que más cita el Antiguo Testamento. Por eso es crucial la lectura de Romanos, porque hay muchas cosas del Antiguo Testamento que a nosotros no nos quedan claras, muchas veces cuando las leemos. Pero cuando venimos y Pablo, por la gracia de Dios, nos las explica, entonces se abre ese entendimiento, hermanos, de todas las escrituras en general. Podríamos seguir citando hombres. Había una lista inmensa de hombres que yo podría seguir citando acá, cómo su vida fue impactada profundamente por este libro. Pero podemos resumir de la siguiente forma: a lo largo de la historia, las mentes más humildes, con poca letra, y las mentes más brillantes de los eruditos más grandes han sido impactadas profundamente tras estudiar el libro de Romanos. O se han convertido, como el caso de Agustín, o se han reformado, como el caso de Juan Wesley, que vino a un mejor entendimiento de las escrituras. Es teológicamente profundo, no les voy a mentir, porque Pablo es un erudito con una mente brillante, que escribe de una forma, hermano, tan magistral que si lo leemos por encima no entendemos. Le lanzo un desafío: Romanos se puede leer en 1 hora. Vaya a su casa y léalo a la ligera. No va a entender nada. Es un libro difícil. Requerimos el estudio, la ayuda del Espíritu Santo, el temor de Dios, la comunión con Dios, para que el Señor nos ayude a entender mejor las Escrituras. En el pasado, grandes hombres de Dios han predicado Romanos por años. Yo no me voy a tardar años. No vamos a ser tan profundos. Un teólogo que se llamaba Donald Grey Barnhouse, que tardó 11 años predicando el libro de Romanos, dijo algo magistral acerca de la palabra de Dios. Lo leo. Dice: un científico puede afirmar que la leche materna es el alimento más perfecto conocido por el hombre, y puede presentar un análisis donde muestre todos sus componentes químicos, así como una lista de las vitaminas que contiene y un cálculo de las calorías presentes en una muestra dada. Sin embargo, un bebé que tome esa leche, aún sin el más mínimo conocimiento de todos estos datos y el contenido de la leche materna, crecerá día con día y se desarrollará en medio de la ignorancia de toda esta información. ¿Por qué estoy leyendo esto? Estoy leyendo esto porque, aunque en este estudio no lo comprendamos todo, así como el bebé no comprende toda la riqueza de la leche materna, hablando químicamente,
Sin embargo, aunque no comprendamos todo, seremos nutridos por la palabra. El simple hecho de amarla, de desearla, como nos manda la Escritura, desead la palabra como leche espiritual no adulterada. Eso hará que el Espíritu Santo, hermano, aunque no seamos grandes eruditos, provoque en nosotros ese crecimiento, hermano, esa madurez por la palabra. Así que esa es mi oración, hermanos, ya antes de entrar a analizar el pasaje, que esta serie nos bendiga como iglesia. Que primero bendiga tu vida personal, ¿ok? Bendiga tu vida personal. Si necesitas ser reformado, que sea reformado. Si necesitas nacer de nuevo, que nazcas de nuevo. Pastor, pero yo tengo años aquí. Es que ir a la iglesia no lo hace cristiano a uno. El diablo también va a la iglesia. Sí sabía, ¿no? El diablo visita las iglesias también. A lo mejor tú necesitas nacer de nuevo. Porque después de años de observar los frutos que das, uno puede decir, no ha nacido de nuevo esta persona. Pero tengo años en el cristianismo, pero el cristianismo no ha nacido en ti. Así que como bebés, aunque no comprendan todo como eruditos, pero como bebés, al gustar esta palabra, mi oración es que crezcan. Vámonos ahora sí. Romanos 1, 1 al 7. Ya no leo, ya voy frase por frase nada más, pero usted váyame siguiendo ahí con la vista. Primero que nada, quiero aclarar, hermanos, que esta iglesia de Roma no fue fundada por Pedro, como algunos católicos que no leen creen. Hay católicos que no leen y asumen que por el simple hecho de que ellos dicen que Papa fue que Pedro fue el primer papa de la iglesia romana, esta iglesia fue fundada por Pedro. Bueno, la historia demuestra tácitamente que esta iglesia no fue fundada ni por Pedro ni aún por Pablo, que es el que les escribe. Porque uno se puede ir al otro extremo, que si no la fundó Pedro, entonces fue Pablo, ¿por qué les escribe? No. La historia dice que es probable que esta iglesia nace producto de aquellos peregrinos que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés. Y entonces hay un grupo de cristianos que han venido de Roma a Pentecostés en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene y la iglesia nace. Y entonces cuando estas personas vuelven a su lugar de origen, llevan el evangelio y fundan esta iglesia. Por eso es que Pablo se presenta con lujo de detalle. Ya vemos ahí cómo Pablo dice su nombre, su llamado, y da muchos detalles sobre él, porque los hermanos en Roma no lo conocen a Pablo. Él no ha fundado esta iglesia, ellos no lo conocen. Entonces él trata de describir a la perfección quién es él. Algunos han cuestionado los propósitos de la carta. Hay gente que ha dicho Pablo quería aclarar algunas cosas sobre la ley. Hay otra gente que dice que lo que Pablo estaba buscando era apoyo porque él tenía planes de ir a España y le era necesario pasar por Roma y quería establecer un punto de contacto con ciertos cristianos en ese lugar. Ambas teorías suenan muy factibles y pueden ser. ¿Ok? Entonces Pablo comienza a presentarse 1:1. Pablo. Es la primera palabra que aparece. Pablo. Manera peculiar de iniciar una carta. Muy raro. Yo no iniciaría una carta así si yo le mandara una carta a usted. Bernardo, coma. Pero tiene un propósito y es que Pablo está tratando, hermano, de describirse a sí mismo. Su nombre original, antes de escribir a los romanos esta carta, es Saulo de Tarso. Ese es su nombre de él. Un nombre que seguramente, de acuerdo a los eruditos, lo llevaba en honor al rey Saúl. Muchos han dicho que es muy probable que cuando los padres le pusieron a Pablo Saulo, fue pensando en el rey Saúl. Usted sabe que el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Por cierto, fue un mal rey. Fue un mal rey. Y hasta cierto punto ese nombre de Saulo describe a Saulo el malo, ¿no? Saulo el malo, el perseguidor, el enemigo de los cristianos. De la misma forma que en su momento Saúl, el rey, fue malo y fue el perseguidor también de David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová.
Eran de la misma tribu, de la tribu de Benjamín eran ambos, tanto Saúl como Saulo. Así que es casi seguro que su nombre era en honor a él. Nació en Tarso, una ciudad prominente. Había 3 grandes universidades en todo el Imperio Romano y una de esas 3 estaba en Tarso, de donde era Pablo. Pablo era un hombre súper estudiado, hermanos. No solamente lo podemos ver a la hora de analizar su escritura, sino que también los historiadores han estudiado la vida de Pablo y han visto que era un doctor, era un hombre muy preparado. En esta universidad estudió literatura y filosofía griega y también fue instruido en toda la ley rabínica a los pies de uno de los más grandes rabinos que han existido, llamado Gamaliel. Era un ciudadano romano, eso lo podemos ver en Hechos 22-28. Se jactaba de su nacionalidad, se llama a sí mismo hebreo de hebreos, celoso de la ley. Mire lo que dice Filipenses 3, 5, 6. Mire cómo se describe. Obviamente aquí se describe una vez que ya él ha nacido de nuevo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, es decir, de los más celosos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estamos hablando, hermano, de un hombre súper respetado en su medio. Y si querías hablar con él de Biblia, podías hablar con él de Biblia. Y si querías hablar de cualquier cosa secular o de filosofía griega, tú podías hablar con él también. Porque era un hombre muy preparado. Sus primeros contactos con los cristianos fueron contactos de odio. La primera vez que Pablo entra en escena, Saulo de Tarso en ese entonces todavía, vemos a un Saulo furioso, odiando a los cristianos y tratando de matarlos. Su primera aparición es ahí en el apedreamiento de Esteban, y dice que él estaba ahí, era muy joven todavía para ese entonces y aprobaba que mataran a Esteban. Después de ese relato, cuando usted lee Hechos 8, habla de que Pablo entraba casa por casa, oiga bien, casa por casa. Se cree que alguien denunciaba a los cristianos, alguien les ponía el dedo y le decían tal casa, tal casa, tal casa. Y entonces Pablo iba expresamente, y la Biblia dice ahí en Hechos 8 que arrastraba tanto a hombres como a mujeres para ponerlos en la cárcel. Y en esto estaban las cosas en la vida de Pablo cuando Pablo, o Saulo mejor dicho todavía, se topó con Cristo, una experiencia que fue traumatizante para él. Esta experiencia marcó un antes y un después en la vida, hermanos, de Saulo. Esta experiencia lo llevó de ser Saulo de Tarso, enemigo de los cristianos, perseguidor de la iglesia, a convertirse en el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. No fue cualquier experiencia, hermano, como aquella que muchas personas dicen haber tenido, pero que después sus frutos dicen lo contrario. Fue una experiencia traumatizante. Quedó ciego para empezar, porque el resplandor de Cristo, la gloria de Cristo, lo cegó. Él creía que estaba sirviendo a Dios. Él lo hacía sinceramente creyendo que estaba sirviendo a Dios, pero estaba peleando contra Dios. Y Cristo le dijo: dura cosa te es dar cosas contra este aguijón. Y de ahí Pablo se transforma. Y mire cómo se describe: siervo de Jesucristo. Ahí estamos en el verso 1. Pablo, escuche, siervo de Jesucristo. Uno no nace de nuevo a medias. O naces de nuevo o nunca has nacido. O naciste de nuevo o nunca has nacido. El nuevo nacimiento no es un proceso, es un evento súbito. Saulo el perseguidor ahora es siervo de Jesucristo. La palabra que usa para siervo, la palabra griega doulos, esta palabra en el contexto griego ya se usaba. Usted debe de entender que muchas veces cuando leemos una palabra en los evangelios, no son palabras que se inventaron, son palabras que ya se usaban y que en el contexto ya tenían un significado para la gente, pero que en el evangelio a estas palabras se les vino a dar un nuevo significado espiritual. Porque esta palabra doulos describía a un esclavo
que servía obligadamente a su amo, por obligación, es decir, no eran esclavos por amor, esos esclavos griegos, en el contexto de Roma y de todo lo que estaba pasando en ese primer siglo. Pero Pablo usa la palabra doulos en otro sentido, para referirse a una esclavitud diferente, una esclavitud por amor. Una esclavitud donde él no estaba siendo obligado, sino donde él le nacía por amor voluntariamente servir a Jesucristo y decir yo soy siervo de Jesucristo. Y eso es una señal de una verdadera conversión, hermano. Una verdadera conversión nos convierte a nosotros en eso de Jesucristo, esclavos. Es una palabra muy fuerte, pero prácticamente lo que quiere decir es que ya no vivimos para hacer nuestra voluntad. Nuestra voluntad de repente se quiere revelar, pero ya no vivimos para eso. Eso ya no nos llena a nosotros. Descubrimos que cada vez que hacemos nuestra voluntad nos sentimos vacíos. Y descubrimos que cada vez que hacemos la voluntad de Dios nos sentimos realizados. No fue muy agradable al principio su llegada a la iglesia, porque obviamente los cristianos lo consideraban un enemigo encarnizado. Pero después de que él recupera la vista cuando Ananías ora por él y es bautizado, Pablo inmediatamente quiere estar con los cristianos, quiere predicar el evangelio, quiere servir a Dios. Él no anda con medias tintas como diciendo, ok, ya me convertí, pero lo voy a tomar suave, porque de todos modos hay otros que tampoco lo toman en serio, así que ¿para qué yo lo voy a tomar en serio? No. Inmediatamente se integra a la iglesia, aunque al principio obviamente la gente no creía en su conversión, porque es que había sido demasiado radical. Hace 3 días nos quería matar y ahora dice que es uno de los nuestros. Mire lo que dice Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No era para menos. Tú dices, ¿y si es una trampa y ahorita me quiere llevar arrestado? Es que había sido muy radical. Humanamente la gente decía, no es posible, pero ¿hay algo imposible para Dios? Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero no solo el Señor lo convierte, hermano, sino que lo comisiona y lo manda a predicar el evangelio. Estamos ahí en el verso 1, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado directamente por Cristo para ser apóstol. Esa palabra apóstolos, la palabra griega apóstolo significa enviado, comisionado para una misión especial. Un evangelio revelado directamente por Cristo. Esa es la comisión de Pablo, ir a predicar el evangelio de la gracia. ¿No se lo enseñó Pedro? ¿Que dicen que es el primer papa? No, él dijo más adelante, yo esto no lo aprendí de hombre, sino que me lo dio el Señor directamente. Vivió su apostolado, hermanos, a plenitud. La palabra significa enviado y él iba donde Dios lo enviara. Él no ponía pero, hermano. Es más, algunas veces más bien la gente le decía, no vayas porque allá te esperan tribulaciones y cárcel y hasta la muerte. Y él decía, no me estén turbando con esas palabras. Yo voy a ir y voy a ir hasta la muerte si es necesario. Él estaba decidido a vivir su apostolado a plenitud. Predicaba vida y lo querían matar. Predicaba libertad en Cristo y lo ponían preso. Pero es porque la comisión había sido, hermano, directamente del Señor, un llamado extraordinario. Y le quiero decir algo, hermanos, no hay conversión sin comisión. Si Dios te ha convertido, Dios te ha dado un llamado. Obviamente no todos somos predicadores de púlpito, aunque sí hay que limpiar los baños. No hay conversión sin comisión. Toda verdadera conversión trae una comisión, porque yo no me imagino a Cristo diciendo, voy a salvar a esta persona para que no haga nada. ¿Usted se imagina a Cristo así? O sea, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Salvarte. ¿Para qué? Para nada, ahí quédate. No me sirvas, no hagas nada, no busques, no ores, no sé. Un inútil. Yo no creo. Dios es un Dios de propósitos. Dios no hace nada a la casualidad, al ahí se va.
Toda conversión lleva una comisión. Apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Ahí estamos en el verso 1. La palabra griega euangelion ya se usaba, ya era conocida en Roma. No era una palabra nueva, simplemente era una palabra usada ahora con un sentido nuevo y espiritual que revelaba una verdad profunda del evangelio. Porque esta palabra ya la usaban los heraldos en Roma. Los heraldos eran aquellas personas que eran enviados por el emperador con una buena noticia. Y el heraldo tenía que ir gritando por la calle o pararse en un lugar y gritar Evangelion. Y cuando él decía esa palabra, todos tenían que prestarle atención. Porque era una palabra clave que había sido enviado por el emperador. Y entonces cuando la gente le prestaba atención, él gritaba la buena noticia. Algunas buenas noticias eran alguna vez, por ejemplo, el emperador ha tenido un hijo. O el hijo del emperador está próximo a casarse. Y eran buenas noticias que tenían que traer obviamente alegría, ¿no?, al pueblo que estaban sujetos bajo ese imperio. Entonces cuando Pablo dice que hay un evangelio de Dios, es decir, que hay una buena noticia de Dios. Ahora no es una buena noticia del emperador, es una buena noticia de Dios directamente. Es algo que tuvo que haber llamado la atención de todos cuando Pablo empieza a gritar también de la misma manera y él dice, yo me he presentado como heraldo, y él comienza a gritar, Evangelion, hay una buena noticia. Y la gente dice, ¿cuál? Cristo murió para que nosotros, los que creemos en él, podamos tener vida eterna. Y esa es la mejor noticia que puede existir en el planeta, hermanos. Esa es la mejor noticia que puede recibir un hombre o una mujer, que puede recibir cualquier persona en esta tierra. Y dice, ese evangelio es de Dios, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido. Ahora sí ya saltamos al verso 2. Que él había prometido por los profetas en las escrituras. El evangelio, hermanos, aquí nos revela el Espíritu Santo, tuvo su origen en Dios. Alguien dice, no, tuvo su origen en los profetas. No, los profetas eran solo mensajeros del evangelio. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas predicaron el evangelio, la buena nueva de Dios. Pero el evangelio no era de ellos. El evangelio, dice Pablo, que era de Dios. Tampoco fue algo que a Dios se le ocurrió de último minuto. No, el evangelio es de Dios y ha sido de Dios y será de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, algo infinito. Esa es la buena noticia, hermano. Una buena noticia, el evangelio, dice Apocalipsis, que es el evangelio eterno. Por eso toda iglesia que diga somos evangélicos y no hable el evangelio, están más perdidos que Adán en el día de la madre. Siempre digo ese chiste y mis hijas me dicen, ¿qué quieres decir? Le digo, pues piensa en Adán, ¿no? El día de la madre, diciendo, ¿y ahora qué hago? De hecho, el primer predicador del evangelio, ¿quién cree que fue? Dios mismo, porque es el evangelio de él. Gálatas 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Oh, entonces los que son descendientes de Adán según la carne, no. Los que son descendientes de Adán según la promesa. Los que somos de fe. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, todo aquel que cree en Jesucristo es justificado por su fe, porque el justo por la fe vivirá. No fue proclamado el evangelio por primera vez en el Nuevo Testamento. Mucha gente dice, no, si queremos aprender del evangelio, vayamos a los evangelios. Toda la Biblia es del evangelio. La buena noticia de Dios, el evangelio de Dios, fue predicado por Dios mismo desde el principio. De hecho, Génesis 3:15, los teólogos le llaman el protoevangelio, el primer evangelio. Génesis 3:15. Cuando Dios promete un Mesías que había de venir a aplastar la cabeza de Satanás que había provocado la caída en Adán.
Ahora, en el contexto Pablo le está hablando a un grupo de judíos también que hay en Roma. Hay judíos en Roma que son enemigos de los cristianos, pero también hay otros judíos en la iglesia que están convertidos a Cristo y de repente surgen diferencias por la ley y la gracia, porque Romanos eso lo que trata de establecer bien es la diferencia entre ley, gracia, fe, obras, espíritu, ley. Espíritu y carne, perdón. Espíritu y carne. Usted sabía que en el siglo I, y a pesar de todo el tiempo que ha pasado hoy día también, para muchos judíos, la Tanaj, que es como se le llama al Antiguo Testamento, ¿es solamente una reliquia sagrada? No la leen. Muchos judíos no leen la Tanaj. Se jactan de ser hijos de Abraham, pero no la leen. Por eso cuando usted ve videos de un cristiano leyéndole a un judío Isaías 53, se quedan sorprendidos. ¿Cómo? ¿Eso dice? Sí. Porque los judíos del tiempo de Pablo, a los que les está hablando Pablo, se basaban más en la tradición rabínica que en la Tanaj. Por eso Pablo les está diciendo, este evangelio fue anunciado en las escrituras, pero no había un conocimiento pleno de las escrituras. El Antiguo Testamento contiene aproximadamente 330 profecías sobre Cristo que se cumplieron con su primera venida. Más de 330 profecías en el Antiguo Testamento que cuando Cristo vino hace 2000 años se cumplieron. Todo profeta judío que habló la palabra siempre estaba hablando solamente en nombre de un profeta final, de un profeta mayor que es Jesucristo. Y todo cordero que los judíos sacrificaron por 1500 años antes que viniera Cristo, y que sacrificaban cada año el día de la expiación para el perdón de los pecados de Israel, solamente estaba hablando de un cordero final que había de ser dado por Dios mismo, porque así Él lo había prometido, y que al ser sacrificado iba a perdonar los pecados del mundo. En Romanos 1:3 continuamos y dice la frase acerca de su hijo y del linaje de David. El evangelio de Dios es acerca de su hijo, hijo de Dios e hijo de David. Este verso nos habla de la doble naturaleza de Cristo. Nos habla de cómo Cristo era hijo de Dios completamente e hijo de los hombres también completamente. ¿Por qué? Porque cuando rastreamos las genealogías de Cristo según la carne y rastreamos la genealogía de María, la genealogía de José, aunque José era padre adoptivo, ambas nos llevan, hermanos, al linaje de David. Era un ser humano completamente. Imagínense ese cuadro. La encarnación es uno de los más hermosos misterios de la Escritura. Dios en una forma de niño, siendo criado por María, a quien Él crió. Y siguiendo y aprendiendo obediencia, dice el libro de Hebreos, aprendiendo obediencia de sus padres, siguiendo las reglas que sus padres le ponían, reglas que Cristo mismo creó. Eso es maravilloso, hermano. Ese es el misterio de la encarnación, ese es el evangelio. Dios hecho hombre para venir a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Y solamente Él lo podía hacer, porque como Cordero perfecto podía llevar nuestros pecados en la cruz. Declarado, dice en Romanos 1:4, Hijo de Dios con poder por la resurrección. La resurrección fue la demostración suprema de que Cristo, aunque era verdadero Dios, era verdadero hombre también, y como Dios venció la muerte. El autor de la vida no pudo ser detenido por la muerte. La Biblia está llena de ejemplos. Le doy un consejo: cuando lea la Biblia, léala y ponga cuidado en ciertos pasajes, y muchos pasajes que no hablan, o sea, no son pasajes sobre la encarnación de Cristo, sobre su doble naturaleza, y son pasajes que te dejan ver la doble naturaleza de Cristo. Y tú dices, pero este pasaje no es de eso. Y sin embargo aparece por todos lados, porque es uno de los misterios más grandes del evangelio. Le voy a dar 3 ejemplos de pasajes que aparentemente no son sobre eso, pero que cuando uno los analiza habla de eso, de cómo Cristo era hijo de Dios según el linaje de David. Verdadero Dios, verdadero hombre. El primero lo vamos a ver en Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí está
Jesucristo el Dios hombre. Como hombre, dispuesto a pagar impuestos. Como hombre, ok, vamos a pagar impuestos. Como Dios, proveyendo el dinero de una manera extraordinaria. ¿Lo ve? ¿Lo alcanza a ver? Ahí está, el Dios hombre. Otro, Marcos 4, 38, 39. Son pasajes que uno típicamente no usa para hablar de la encarnación, pero ahí está. Marcos 4, 38, 39. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Primero vemos a Cristo el hombre cansado, durmiendo, porque como hombre experimentó todo lo del hombre: hambre, sed, cansancio, sueño, dolor. Y en la primera escena vemos a un Cristo humano durmiendo sobre el cabezal y lo tienen que despertar, aunque él es omnisciente y él sabe que hay una tormenta que está azotando la barca. Y en la siguiente escena se levanta este hombre y es Dios diciéndole al viento y al mar: cállense. Wow, qué tremendo. Tercero, en Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús, Lucas 23, 42, 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primera escena, Cristo el hombre colgado en la cruz, sangrando, con dolor, herido de muerte. Segunda escena, Cristo el Dios todopoderoso diciéndole al ladrón arrepentido: yo te doy vida eterna. ¿Así o más claro? El que no entiende estas cosas de Cristo y comienza a dudar de su deidad, se pierde. Romanos 1:5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Recibimos la gracia y el apostolado de Cristo, de Dios, del Evangelio de Dios. Nos comisionó, está diciendo Pablo. Me llamó el Señor a predicarles el Evangelio a ustedes, la buena noticia de que hay salvación en su Hijo, que es según el linaje de David, que vivió como hombre entre nosotros, pero que es Dios y que fue confirmado como Dios por el poder de su resurrección, porque resucitó de entre los muertos. Ambas cosas las recibió por la gracia, tanto la salvación como la vocación. La salvación de su alma y la vocación a servir. O sea, el don que el Señor le dio a Pablo en beneficio de la iglesia, para que él lo usara y fuera a predicar el evangelio a las naciones. No podemos ganar la salvación, hermanos, ni los dones para servir. No hay forma de que nosotros podamos ganar nuestra salvación o nuestra vocación. Por eso usted nunca le debe tener envidia a los dones de otro, porque si los tiene, Dios se los dio. Y si a usted no le gusta, usted está peleando con Dios. Porque Pablo dice que por la gracia recibió el apostolado, es decir, un favor no merecido. Ni siquiera Pablo lo estaba buscando, ni siquiera Pablo lo pidió. El Señor lo salvó, lo escogió y se lo dio. Y cuando lo llamó dijo: le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mí. Aquí hay otra cosa: servir siempre implica sufrir. Siempre. No quiera servir en un lecho de rosas. Hay gente que entra a un ministerio y a los 3-4 meses se decepciona del ministerio porque le empieza a ver todos los defectos al líder y a los demás que están alrededor de él. Sí, pero también nosotros te vemos todos tus defectos a ti. Porque todos tenemos defectos. Todos tenemos fallas. Pero es por la gracia de Dios que Él nos ha comisionado, hermanos, a una tarea. Alguien dirá: pastor, yo no puedo servir. No puedo hacer nada, no sé hacer nada. Yo le diría que la mayor parte de los casos esas palabras son solo pretextos. Todo mundo que tú le digas sirva y que pone peros y largas y nunca lo hace y que no, es que no sé, es que no tengo el don.
mentiras. El que quiere busca el modo, el que no quiere busca las excusas. Algún don debes de tener. Decía un predicador de forma jocosa, yo tengo un gran dedón, porque tenía un dedo muy grande. Algún don debes de tener, en algo, tú eres mejor que todos los demás que estamos aquí, en algo, tú eres mejor que todos nosotros, porque eso es algo que Dios te dio a ti y te dio la gracia especial para hacerlo. Con lo poco que tengas, con eso sírvele al Señor. Dice que una vez estaba predicando D.L. Moody, un evangelista muy famoso, y cuando terminó su sermón se acercó a un hombre muy bien vestido que de lejos se veía que era un hombre culto con sus lentes. Usted sabe que la gente que tiene lentes uno cree que es intelectual, ¿no? Entonces, pero no todos. Broma. Entonces se acercó a este hombre que a legua se veía que era muy culto, muy refinado, y le dijo al evangelista D.L. Moody, le dijo: hermano, durante su sermón le conté 11 errores gramaticales. Y Moody le respondió: es probable, porque mi educación cuando yo fui tierno fue muy deficiente. Hay muchas lagunas en mi educación, pero pongo la poca gramática que sé, la pongo toda al servicio de Dios. Usted dígame que sabe mucho de gramática, ¿cuánta de su gramática que usted sabe pone al servicio de Dios? Dice que el hombre se fue avergonzado, porque muchas veces somos buenos para señalar al que está sirviendo cuando nosotros no queremos mover ni un dedo para hacer nada en la iglesia. Muchas veces acabamos una actividad, hermano, y hay que acomodar sillas y mesas y todo, y hay gente que asume que es tiempo de irse. No, es que yo aquí no sirvo. ¿Quién te dijo que tienes que servir o que te tenemos que imponer manos para recoger una basura? Así está el corazón muchas veces de la gente. No hay ninguna comunión con Dios, ningún temor de Dios, ningún afán y deseo en el buen sentido bueno de servir a Dios. Y eso es triste, la verdad. Así que con lo poco que tengas, sírvele a Dios. Romanos 1:5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Así fue dado el evangelio, para la obediencia en la fe a todas las naciones. Todos los que digamos que somos cristianos debemos de demostrarlo con obediencia. Esas son las pruebas de tu salvación, esos son los frutos de tu salvación, tu obediencia, tu comunión con Dios, tu amor por la palabra, tu amor por orar, tu amor por servir, tu amor por los demás hermanos, aún los difíciles, porque es fácil amar a los fáciles. Es fácil amar a los que son fáciles. Hay gente que tiene un carácter tan dulce, tan bonito, pero hay gente insoportable. Ay, pastor, a esos no. La Biblia dice que a esos también. No mire a nadie. Hay gente insoportable, hay gente que por donde le busques, hermano, le buscas por aquí, le buscas por allá, y es una piedra con lados rasposos por todos lados. La obediencia, entonces, hermano, obedecer. Tenemos que obedecer al Señor. Debe de haber un fruto de tu salvación. Debe haber un fruto. Dice que en una ocasión un pastor fue a predicar a otra iglesia muy lejos de su iglesia local, y cuando terminó el evento se fue pues en el vehículo con el pastor de la iglesia que lo había invitado. Iban conduciendo por la ciudad y pasaron por un lugar muy bonito, así alumbrado, grande, y vieron una licorería. Y la licorería era tan grande y tan llamativa que el pastor invitado hizo un comentario sobre la licorería. Y entonces el pastor local le dijo: oh, el dueño es miembro de mi iglesia. Es miembro de mi iglesia el dueño, y es riquísimo. No creas que esta es la única, es una cadena de estas tiendas. Entonces el pastor le dijo: oye, ¿y a ti no te molesta un poco? ¿No te causa repulsión un poco que un miembro de tu iglesia pues se dedique a la venta de licor? Y el pastor dijo: no, sí, yo he hablado con él, ya le he hecho algunos comentarios, pero él dice que de todos modos, si él no vende licor, pues la gente lo va a ir a buscar a otro lado. De todos modos, la gente va a acabar logrando su propósito, pues de emborracharse. Entonces, pues él lo vende.
Entonces el pastor le dijo, ¿y qué tan fiel es en la iglesia? O sea, ¿qué tan regular es? No, pues es bien regular. Él no falta a los cultos, a la escuela dominical no falta, hasta está en un discipulado especial en la iglesia. Y le dijo el pastor, ok, está bien, tiene una licorería, pero dime una cosa, las demás cosas en su vida están en orden, o sea, lo demás. Bueno, últimamente dejó a su mujer y está viviendo con una muchacha más joven. Y dice el pastor, dice este pastor que está diciendo esto, dice, yo no entiendo cómo un cristiano puede ser así. Entonces el pastor le dijo, oye, ¿y no has considerado la posibilidad de que a lo mejor no es cristiano para empezar? Ahí termina la anécdota. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros le vemos los frutos a la gente y asumimos que son cristianos porque vienen. Pero su conducta, su forma de cómo hacen sus negocios, su forma cómo obtienen su dinero, revela, saca a luz lo que hay en su corazón. Que no está dispuesto, quizás, cristiano que no está dispuesto a renunciar a un dinero porque tiene un buen negocio, aunque el negocio no le da gloria a Dios, podemos cuestionar su conversión para empezar. Una persona que vive bajo el señorío de Cristo, como le pasó a Pablo, hermanos, da frutos. Y si no da frutos, es probable que es un hipócrita dentro del cuerpo de Cristo. Un hipócrita. Un hipócrita, esa palabra se usaba en la antigüedad para los artistas cuando se ponían una máscara y salían al escenario. Decían, ya pasó el hipócrita que se ponía una máscara. Mucha gente es así. Sus frutos no son dignos del arrepentimiento que profesan. Romanos 1:6. Por amor de su nombre, entre los cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aquí hay una cosa muy hermosa, hermanos. El evangelio, Dios lo da por amor de su nombre, no por amor de las personas necesariamente. Sí, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero detrás de ese amor hay otro amor, y es un amor personal de Dios mismo por sí mismo, por amor a su nombre. El evangelio, hermanos, se predica para la gloria de Dios, no para la gloria de las personas. Por eso es que el verdadero evangelio humilla el orgullo del hombre. Cualquier persona que venga con ínfulas de grandeza o de bondad ante el evangelio va a ser humillado por el evangelio verdadero, porque el evangelio verdadero no se predica para la gloria tuya, se predica para la gloria de Dios. Hoy día un evangelio, hermanos, que está haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo es el famoso evangelio que se le llama el evangelio antropocéntrico. Es un evangelio en donde pone al hombre en un pedestal y le dice, tú eres lo mejor, Dios te ama, Dios no puede estar sin ti, Él está tocando la puerta de tu corazón, rogándote que por favor lo dejes entrar, y Él quiere hacerte un campeón, millonario, que seas grande, que cumplas tus sueños. Ese no es el verdadero evangelio. Porque el evangelio se debe de predicar y se predica y se predicó desde un principio. Dios lo predicó por amor de su nombre. Esta es una verdad que mucha gente no entiende, pero Jonás es claro, la salvación es del Señor. Y eso quiere decir que por lo tanto el evangelio se predica para su gloria. Es cierto, nuestra salvación, escuche, lo primero que busca el evangelio de la gracia es la gloria de Dios. Y como producto secundario somos salvos. Pero lo primero que se busca al predicar el evangelio es la gloria de Dios. Darle gloria a Dios, darle gloria a Dios. Y como producto secundario el Señor nos salva por su misericordia. No es la gloria del hombre. Por eso es que, hermano, mucha gente no está viviendo un evangelio verdadero, porque está tan lleno de sí mismo, tan renuente a despojarse, hermano, de sus gustos, de sus pasiones, de sus deseos. Van corriendo tras sus sueños. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hermano, mucha gente dice, yo lo que vine aquí fue a buscar el sueño americano. ¿Y eres cristiano? Sí, soy cristiano, pero el sueño americano es mi prioridad. Entonces no eres cristiano. Para un cristiano su prioridad es Cristo. Me preocupa, hermano, la condición de la iglesia acá en Estados Unidos, porque todo no lo resuelve el sistema, hermanos.
Todo no lo resuelve el sistema de seguro de carro. Si chocas, te lo resuelve el seguro de carro. Si te enfermas, te lo resuelve el seguro médico. Si se inunda la casa, te lo resuelve el seguro de la casa. Si, mujer, si se muere tu marido y lo tienes asegurado, si eres lista, te lo resuelve el seguro. Entonces, la oración ya no es, pónganme atención acá, la oración para muchos cristianos en Estados Unidos ya no es el primer recurso, sino la última opción. Ahí si el sistema no me resuelve, que ya yo vea que estoy topado, ahí voy a orar, al último. La comodidad, hermano, el sueño americano. Mírenos aquí todos cómodos. Y no estoy tratando de hacerlos sentir mal. Aire acondicionado, carpeta, buenas sillas. Y todavía la gente dice, ¿será que voy? Y algunos vinieron, ¿sabe por qué? Porque es el primer servicio del año. Es el primero, tengo que ir, que empezar con el pie derecho. Hasta supersticiosos son, hermano. Por superstición vinieron. Tal vez si empiezo el primer culto en el año, me va bien el resto del año. Eso sí, el Navidad y 31, hermano, hicieron de todo cuando nadie los vio. Pero el primer culto del año, hay que empezarlo bien, pie derecho. Pura religiosidad, pura hipocresía, pura falsedad. Qué buena serie va. Romanos 1:6. Somos de Jesucristo. Para eso fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. La Biblia es clara. Si usted no lo cree, usted no cree la Biblia. Fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. Nos salva, nos santifica, nos preserva hasta el final. Somos de Jesucristo desde la conversión hasta la glorificación. Filipenses 1:6 nos lo dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios trabajando en nosotros. Le voy a dar una pista. Si usted no ve que Cristo está trabajando en una persona, es probable que no es cristiano. Porque los que son suyos, Jesús está, hermano, con martillo y cincel en mano, quitándonos grandes pedazos que estorban a su gloria, devastándonos muchas veces, pero completando su obra que Él comenzó en nosotros. Porque Él no deja las cosas a medias. Él no es como nosotros, Él es perfecto. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Santos, llamados a ser santos. Eso es el evangelio. Apartados para Dios, amados por Dios, llamados por Dios, santificados por Dios. Si tú no disfrutas este evangelio, tienes problemas. Porque este es el mayor deleite y gozo del hombre, vivir para el evangelio. Y si tú lo logras, si tú logras entender que vivir para el evangelio le trae gloria a Dios, tu vida en esta tierra no será vacía y sin sentido. Cada día será maravilloso, te levantarás cada día dándole gracias, cada noche te irás a la cama dándole gracias, porque sabes que estás en su propósito. Pero vive para ti y vivirás miserable. Vive para ti y vivirás vacío. Le decía yo a los jóvenes el viernes que cuando uno vive para uno, uno se siente como aquel hámster que ponen en aquella rueda a dar vueltas y no llega a ningún lado. Así están muchos, que no se ponen firmes con Cristo, como ese hámster, como ese animal que no tiene entendimiento y que lo único que pasa es dando vueltas en el mismo lugar. ¿No se propuso ninguna meta buena para este año 2020? Yo le doy una. Cuide su comunión con Dios. Tome en serio el evangelio. Deje de jugar al cristiano. Deje de andar tratando de adivinar el futuro. Ay, ¿qué me irá a pasar este año 2020? Deje eso a la soberanía de Dios. No adivine el futuro, haga lo que usted puede hacer, que es santificarse para Dios. Y la última frase ahí es: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, en Romanos 1:7. Es la última frase que vamos a ver en esa porción. Gracia y paz.
Y es que solamente los que pueden experimentar la gracia de Dios pueden tener paz. Se va a llevar algo a su casa, lleves esto. Hasta que tú no entiendas la gracia de Dios, no tendrás paz en tu vida jamás. Porque solamente la gracia de Dios nos puede dar paz. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos vino a reconciliar con Dios. Vino a ponernos en comunión con Dios. Antes no teníamos paz porque estábamos muertos en delitos y pecados, lejanos, ajenos a Dios, lejos de sus promesas. Hoy somos su pueblo y por eso es que tenemos paz para con Dios. Algunos judíos me los imagino oyendo esta frase y diciendo gracia y paz. Para ellos la palabra paz es una palabra de todos los días y varias veces al día, la palabra shalom. Pero ¿sabe qué? Irónicamente, aunque en el vocabulario de los judíos esté shalom, 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 no tienen paz, porque sin gracia no hay paz. Yo sé que soy un poco antijudaizante, ¿va? Pero bueno, ténganme paciencia. No podemos tener paz si no tenemos gracia. Los que viven bajo la ley, que es algo que más adelante aborda Pablo en Romanos, no tienen paz. Cuando un judaizante venga contigo a decirte que él tiene paz, hazle las siguientes preguntas. Y con esto casi voy cerrando, pero me falta un pelo. Cuando un judaizante venga y te diga que tiene paz, hazle las siguientes preguntas. ¿Cuándo te vas a circuncidar? La siguiente. ¿En qué meses de este año 2020 vas a subir 3 veces a Jerusalén al peregrinaje como manda la ley de Moisés? ¿Vas a quedarte en tu casa metido todo el sábado sin salir como manda la ley? Si trabajas un sábado, avísame para irte a apedrear como manda Éxodo. Si no llevas los flecos en tu ropa, como dice Números, entonces te has olvidado de los mandamientos. Déjate crecer la barba, aunque seas lampiño. No puedes tocar a tu esposa cuando esté en el periodo. Si vas a jurar, tienes que jurar en el nombre de Dios, como manda Deuteronomio. Si tienes hijos rebeldes, avísame, porque yo tengo muy buena puntería para apedrearlos. Y si muere tu hermano y deja a tu cuñada sin hijos, ¿te vas a casar con ella para que tu hermano pueda tener hijos en tu nombre? ¿Usted cree que eso es tener paz? Claro que no. La paz nosotros la obtenemos por medio de la gracia de Dios. Somos aceptos en el amado. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha redimido por medio de Jesucristo. Y con esta anécdota voy a concluir. Se cuenta que en una ocasión un hombre muy rico que tenía muchos tesoros y obras de arte de muy alto valor, de buenas a primeras le dieron la noticia que había muerto su único hijo, un hijo muy amado. El hombre rico, hermanos, quedó tan devastado por la muerte de su hijo y la pena fue tan grande que murió de tristeza no muchos días después. La última voluntad de este hombre fue que todos sus tesoros y riquezas y obras de arte se subastaran al público en general. Pero puso una condición. La condición fue que antes de subastar cualquier cosa, primero se había de subastar un cuadro de una pintura de su hijo, que no era precisamente un gran cuadro. Así que cuando se llegó el día de la subasta, se colocó ese cuadro en primer lugar entre todos los artículos y se dijo que primero tenía que subastarse ese cuadro para poder proceder con la subasta. Hubo un tiempo, un silencio, nadie ofrecía nada, el cuadro era un cuadro común y corriente y no había ninguna oferta. Pero después de un tiempo, dice la historia, que un humilde sirviente de este hombre rico, que había servido muchos años a este hombre rico y que había tenido un aprecio muy especial por su hijo, metió su mano en su bolsa y sacó todo lo que tenía, que eran 75 centavos. Y él dijo: yo compro el cuadro del hijo de mi amo. Cuando eso sucedió, le entregaron el cuadro a este sirviente, a este humilde y pobre sirviente, y se detuvo la subasta. Y había un encargado de leer el resto del testamento del hombre. Hizo una pausa
y en alta voz leyó el resto del testamento que decía y especificaba: aquel que haya tenido suficiente interés por mi hijo, por el mismo precio que haya comprado ese cuadro, se hace acreedor de toda mi riqueza. Así que entréguenle entonces a él todos mis tesoros, todas mis obras de arte. No sé si usted lo alcanza a ver, pero este relato ilustra a la perfección lo que ha hecho Dios. Para muchos el cuadro de Cristo no es muy atractivo y no le gusta a la carne y a la forma de pensar de nosotros, pero al Padre le ha placido que el que tenga a su Hijo tenga todos los tesoros de su reino. Y al Padre le ha placido que todos aquellos que estamos en Cristo recibamos mansiones celestiales, lugares llenos de tesoros preparados para nosotros. Amén. Vamos a orar.